Gloria a Jesús. Génesis capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, como que Dios les dice que no comieran de ningún árbol en el jardín. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higueras. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y el último versículo, y es aquí donde quiero estacionarme por unos minutos en esta tarde. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Que Dios añada más bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos. Les quiero hablar sobre el tema en esta hora y trataré lo mejor posible de ser lo más rápido. No quiero tomarle mucho tiempo, pero quiero hablarle sobre el tema: ¿dónde estás tú? Un camionero solitario en carretera en cierta ocasión encendió la radio por casualidad en una emisora cristiana y un predicador decía: Dios no se ha olvidado de ti, aunque estés lejos de casa. Aquel hombre llevaba años sin hablar con Dios. Detuvo el camión y se estacionó hacia un lado y lloró. Y más luego aquel camionero dijo: no fui yo quien encendió la radio, sino fue Dios quien vino a buscarme en aquella ruta. Y en esa condición se encontraba Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación íntima con el Señor. Podían gozar de esa coinonía, podían gozar de esa bendición tan enorme de poder hablar y andar con Dios en el jardín. Pero fallaron. Se dejaron engañar por la serpiente. Pecaron. Desobedecieron a Dios.
Y en esa condición hoy en día se encuentra el hombre y la humanidad. El hombre fue creado para adorar a Dios, fue creado para tener una relación íntima con el Dios de la gloria. Pero a través del pecado que comenzó allá, en el huerto del Edén, a través del pecado, por causa del pecado, esa relación íntima entre Dios y el hombre fue perjudicada. Hubo una ruptura entre esa relación tan hermosa que había entre Dios y el ser humano. Y desde aquel momento, en el huerto del Edén, Dios anda buscando al hombre. Cuando Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Desde ese momento hay personas hoy en día que dicen en sus testimonios: cuando yo encontré a Dios. Y yo me quedo pensando, qué ironía, qué error tan grande como ese. Y lo dicen con buenas intenciones. Pero yo quiero decirte en esta hora que no fue usted ni fui yo que encontré a Dios, sino que fue Dios que nos encontró a nosotros. Que mientras más perdido tú estabas, que mientras más hundido en el pecado y en el lodo, yo no sé cuántos de ustedes estaban perdidos, pero yo estaba perdido. Y quizás lo han escuchado otras veces, pero yo, que está aquí, siendo hijo de un ministro, criado en el evangelio pentecostal de pura cepa y más rajatabla que todos los evangelistas juntos, y apenas hace 21, 22 años que tuve un encuentro con el Señor, hundido en el pecado, hundido en la miseria, pero un día Cristo me encontró y me redimió con su sangre poderosa. No puedo olvidar, después de haber conocido tanto el evangelio y de haber, porque a pesar de que en aquel tiempo todo era malo, siempre lo digo, en aquel tiempo hasta respirar era malo, gloria al Señor. Todo era un pecado, pero no puedo negar que fui testigo del poder de Dios. No puedo negar que fui testigo también de la gloria de Jehová, como Dios se movía dentro de la iglesia. Porque tal vez antes todo era malo, pero hoy es todo al revés y todo es permitido, gloria al Señor. Voy a tratar de portarme bien, no voy a mencionar nada de eso. Eso no tiene nada que ver con el mensaje. Gloria al Señor. Entonces, me acuerdo 22 años atrás, mientras mi esposa trabajaba y mis hijos estaban en la escuela, un diciembre, un día sumamente frío, gloria al Señor, y yo estaba viendo un predicador que viene siendo uno de mis predicadores favoritos, el pastor Rod Parsley, no sé quién lo conoce, allá en el estado de Ohio. Y yo llamé a aquel hombre, llamé al ministerio de él y quise aceptar a Cristo en mi corazón porque yo no estaba descarriado. Yo, como decían los viejos boricuas de antes, yo no era nada. Gloria al Señor. Yo nunca fui nada, porque que te lleven a la iglesia no quiere decir que tú eres cristiano. Gloria al Señor. Alabe, mi hermano, por favor. Como dice el pastor, alaba. Gloria al Señor. Y entonces allí, a través de aquel teléfono, yo pude tener un encuentro genuino. Y aquel hombre me dijo: Abner, yo voy a hacer una oración por ti y tú la vas a repetir. Hicimos eso. Luego, cuando terminó de orar por mí, él me dijo: cuéntame un poco de ti. Y le conté un poquito de mí. Entonces me dijo: mira, yo voy a orar para que Dios te llene del Espíritu Santo. Y si Dios te llena del Espíritu Santo, amén. Pero si no te llena, pues tú sigue buscándola por tu cuenta y búscate una iglesia donde se predique la palabra de Dios.
Y aquel hombre comenzó a orar por mí. Y en cuestiones de segundos yo fui bautizado con el poder del Espíritu Santo. Oh, mi alma te adora. Si yo hubiera dicho eso en una iglesia de Moreno, se vuelven locos esa gente. Estuvieran colgando de las lámparas. Gloria al Señor. Oiga bien. Y Dios me llenó del poder del Espíritu Santo. Y luego aquel hombre comenzó a hablar en lenguas también. Y se volvió loco hablando lenguas. Y de momento aquel hombre se detuvo y me dijo: así dice el Señor, búscate una iglesia que prediquen a Dios de verdad, que se predique la palabra y que el Espíritu Santo se mueva. Y cuando alguien te dé un micrófono, tómalo, porque Dios ha puesto una palabra en tu boca. Gloria al Señor, aleluya. Dios, y yo me acuerdo, y estoy hablando un poco de mi testimonio porque esto va con el mensaje. Yo me acuerdo cuando yo me encontraba en barras y en discotecas, en sitios que semanas antes habían matado a alguien. Sí, porque cuando en el mundo te dicen ahí mataron a alguien la semana pasada, y tú vas, en la iglesia te ofenden y tú duras 6 semanas sin venir. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, a veces mientras estábamos en ese ambiente de la carne, en ese ambiente completamente perdido, yo sentía como que mi espíritu se salía de mi cuerpo. Y yo en ese lugar como que me congelaba. Y yo me veía predicando el evangelio a montones de personas y se me salían las lágrimas. Amén. Era Dios buscándome, gloria a Jesús. Era Dios diciendo: Abner, ¿dónde tú estás? Que tengo propósito para tu vida. Tengo algo mejor. Tengo esperanza para ti. Quiero hacer cosas grandes con tu vida. Dios andaba buscándome en el momento cuando más perdido yo estaba. Y hoy en día Dios anda buscando al hombre. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Allá en el huerto del Edén, considere conmigo en el primer lugar. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Porque sabía que Adán y Eva habían fallado. Dios todo lo ve, a Dios no se le escapa nada. Gloria al Señor. Mire cómo dice Génesis capítulo 3 versículo 10. Dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y mire cómo le dice Dios ahora: ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? Preguntó Dios: ¿acaso, oiga bien hermano, mire cómo Dios le dice: ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Ya Dios sabía. Cuando Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ya Dios sabía que el hombre le había fallado. Y Dios le pregunta a la humanidad hoy en día: ¿dónde estás tú? Porque antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, ya Dios sabía que tú le ibas a fallar. Pero Él anda preguntando por el hombre hoy en día: ¿dónde estás tú? Salmo 103, versículo 14, mire cómo dice: pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Dios conoce. Mire cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice, hermano: pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Hermano, yo quiero decirte en esta hora que Dios conoce todas tus faltas. Él conoce todas tus debilidades. Él conoce todos tus pensamientos. Él sabe, como dirían por ahí, Él sabe de qué pata es la que tú cojeas. No podemos escaparnos. Él lo sabe todo. No podemos escaparnos de Él. Y hay personas dentro de la iglesia, en el mundo y en la iglesia. En el mundo usted le predica el evangelio a alguien y lo primero que te dicen es: yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie. Ese es el refrán favorito de los latinos que no conocen a Dios. Gloria al Señor. Yo no le hago daño a nadie, yo soy una persona buena. Y en la iglesia hay personas que se creen también, amén, que son tal vez super santos,
y se creen que tal vez porque ayunaron un par de días y porque tal vez dieron los diezmos. Mira, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Nuestras mejores obras son trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Tal vez usted y yo nos convertimos una vez, pero todos los días tenemos que venir donde el Señor a pedir perdón y arrepentirnos. Amén, porque solamente con amanecer y levantarnos estamos ofendiéndolo a Él. Considere conmigo el punto número 2. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Porque sabía dónde el hombre estaba. Génesis 3:8, mire cómo dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron de Dios. Oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron y se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Quién puede esconderse de Dios? Absolutamente nadie. Dios sabe dónde tú estás a pesar de tus faltas y tus pecados. Salmos 1:39-7 dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? No hay ningún lugar donde usted pueda irse. No hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos del ojo penetrante de Dios. Mire cómo dice otra versión: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Es imposible, hermano, escapar de la presencia del Señor. Dios sabe dónde tú estás geográficamente. Él sabe dónde estás emocionalmente. Él sabe dónde estás espiritualmente. Él sabe dónde tú estás, por más grandes que sean las pruebas. Él sabe dónde tú estás. Él sabe dónde tú estás en tu enfermedad. Es imposible escapar de la mirada de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta hora? Es imposible escaparse del Señor. Considere conmigo el punto número 3. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Porque deseaba escuchar una confesión. Por eso es que Dios pregunta. Busca al mundo y nos busca a nosotros también como iglesia. Él quiere escuchar una confesión. Génesis 3:11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comiera? Ya Dios sabía que el hombre había fallado. Cuando tú fallas a Dios, antes que tú falles, ya Dios sabía que tú ibas a fallar. Por eso fue que Él vino a la cruz del Calvario y lo dio todo por el hombre, porque sabía que el hombre iba a fallar. No podemos escondernos de Él. No podemos decir que somos perfectos. No podemos decir que no tenemos falta, porque delante de la presencia del Señor quedamos completamente desnudos. Es necesario confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Qué bueno es saber que servimos un Dios que nos limpia de todo pecado, que Él está dispuesto. Él no está sentado allá arriba con un garrote para darnos golpes, no. Él está listo y esperando para bendecirnos y para, amén, restaurar nuestras vidas. Él esconde sus pecados. Oiga bien, el que esconde sus pecados nunca prosperará. Usted trata de esconder su pecado y lo menos que usted tiene es paz. Especialmente cuando usted ha conocido al Señor. Porque cuando usted está en el mundo,
a usted no le importa nada y a menos de que el Espíritu Santo lo toque. Pero después que usted ha probado de esto, después que usted ha tenido una relación con el Señor y usted falla, usted ni siquiera tranquilo puede estar. El que confiesa sus pecados prosperará. Primera de Juan 1:9, mire cómo dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él perdona nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados ante la presencia del Señor. Dios nos anda buscando porque Él quiere que yo confiese mis pecados a Él, mis debilidades. Y aunque no cometamos tal vez pecados grandes, pero tengo que reconocer que a veces el pecado más grande que yo cometo es la autosuficiencia de mí mismo, que me creo, aleluya, que lo puedo todo y me pasan 1 y 3 días sin orar y sin buscar su presencia. Dios quiere que yo lo confiese ante Él. Mire cómo dice Proverbios 28:13, mire cómo dice: quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Oh, qué bueno es este Cristo, que lo único que tú y yo tenemos que hacer es confesar y venir donde Él y decir: fallé, la regué, aleluya, como dirían en Puerto Rico, metí la pata, la dañé, y Dios te restaura. No tienes que prender una vela, no tienes que rezar 10 Padres Nuestros, solamente tienes que venir ante el trono de la gracia confiadamente y decir: Dios mío, aquí estoy, lávame en tu sangre y transforma mi vida. El que confiesa, oiga bien, el que oculta su pecado no prospera porque no alcanza la misericordia de Dios. No prosperará porque no puede obtener la gracia divina y transformadora de Dios. No prosperará porque no recibe la vida eterna otorgada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero el que confiesa recibe perdón, recibe la gracia y recibe vida eterna, y sabe que un día, cuando la trompeta suene, se levanta y se va con el Cristo de la gloria. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Yo me estoy gozando, pastor. Gloria al Señor. Hágame una copia de mi CD, por favor, que la voy a comprar. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Oiga cómo dice el punto número 4. Mire cómo dice: Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Por causa del amor que sentía por el hombre. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Adán, porque lo amaba. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios te ama. Y yo quiero decirte en esta hora que si tú estás aquí por primera vez y tú no tienes una relación íntima con el Cristo de la gloria, es Dios que te está llamando. ¿Dónde estás tú? Que quiero perdonarte, quiero abrazarte y escribir tu nombre en el libro de la vida. ¿Dónde estás tú en esta hora? Te dice el Señor. La historia, oiga bien, un niño en cierta ocasión se perdió en un mercado. Y aquel niño asustado empezó a llorar y a gritar el nombre de su padre. Mientras tanto, el niño lloraba por un lado y el padre desesperadamente andaba corriendo por todos lados de aquella tienda buscando a aquel niño. Cuando finalmente se encuentra el padre y el niño llorando dijo: papá, te encontré. Y el padre sonrió y respondió, le dijo: no, mi hijo, fui yo que te encontré a ti. Aleluya, fue Dios que te encontró a ti, fue Dios que me encontró a mí. Y hoy Dios te dice: ¿dónde estás tú? Porque Él quiere, aleluya, que tú vengas corriendo a Él para decirte: te encontré, mi hijo, te encontré y quiero restaurarte. Por amor, Dios creó al hombre. Por amor, Dios
le concibió la mujer. ¿Qué mejor que eso? Si no nos da nada más, ¿qué mejor que una mujer? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Ríase si quiere, gloria al Señor. Aquí hay mucha gente que son demasiado santos, no se ríen, gloria al Señor. Si Dios, hermano Sammy, ¿para qué tú quieres algo más y nos dio las mujeres? Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Los musulmanes tienen hasta 7 acá abajo y 72 en el paraíso, 72 en el paraíso según ellos, gloria a Jesús. Gloria al Señor, pero Dios en su amor le puso una mujer al hombre a su lado. Por amor le puso a disfrutar el huerto del Edén. Por amor, oiga bien hermano, por amor hablaba con él cara a cara todos los días. Por amor vino a buscarlo para salvarlo. Por amor Dios murió por el hombre. Por amor cuando el hombre le falló, salió a buscarlo. Por amor le proveyó, oiga bien, por amor le proveyó ropas. Cuando Adán falló y Eva y se dieron cuenta que estaban desnudos, Él le proveyó pieles y ropa y Él tuvo que matar un animal para eso. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por amor, porque quería tapar la vergüenza de ellos. Y cuando los encontró, le demostró el amor que tanto Él sentía por ellos. Génesis 3:21, mire cómo dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Gloria al Señor, aleluya. Esas vestimentas de pieles fueron provistas a través de la muerte de un animal, y allá en la cruz del Calvario el Cordero de los corderos, el único Cordero que quita el pecado del mundo, murió allí, aleluya, y derramó su sangre preciosa para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y al tercer día, oh mi alma te alaba, y al tercer día resucitó y venció al diablo, venció al infierno y al pecado y a la tumba y a la muerte, y dijo: ahora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Y resucitó con poder, aleluya, y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Oh, gloria al Señor, aleluya. Estoy tratando de no gritar porque a mi esposa no le gusta que yo grite. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Pero es que, hermano, a mí me fascina predicar la palabra. Gloria al Señor, y me emociono a veces. Y yo entiendo que nosotros no somos emocionalistas, porque a veces en iglesia que nada más es emoción nada más y no hay palabra y no hay nada. Pero si yo me emocionaba para el diablo en el mundo, de vez en cuando que yo me emocione aquí, brinque un poquito, aleluya, y me mueva, amén, aleluya, gloria al Señor. Oiga bien, hermano, aplaudan para yo tomarme un poquito de agua, gloria a Jesús. Cada vez que ustedes aplaudan, yo voy a tomar agua, gloria al Señor. Uno. Amén, gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, mi hermana, gloria al Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Oiga bien, hermano. Uno de los padres de la iglesia, el gran San Agustín de Hipona, en cierta ocasión él dijo: Él no busca nada de nosotros, sin embargo nos buscó a nosotros cuando no lo buscábamos a Él. Una oveja se había extraviado, Él la encontró, la cargó sobre sus hombros y la trajo de vuelta con alegría al redil. Oh santo, aleluya. Usted y yo estábamos perdidos en el pecado y en los vicios. Lo habíamos probado de todo, pero Él fue y nos buscó, aleluya. Usted no está aquí porque usted quiere, usted está aquí porque un día el Espíritu Santo lo tocó, amén, aleluya, y derramó convicción sobre nuestras vidas, y venimos corriendo a los pies de Cristo, aleluya. Nadie lo puede hacer por su propia cuenta. Alguien aplaudió por ahí, gloria. Si va a aplaudir, aplaude bien, gloria al Señor. Hágalo para Dios.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, mire cómo dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y plata. En otras, él está mencionando lo más caro que puede haber, que es más costoso que el oro y la plata. Y él dice, no con cosas perecederas, en otras palabras, con porquerías y basuras como el oro y la plata, sino que dice el versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga. Una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para poner el infierno entero a temblar y a los demonios a correr como rata. La sangre poderosa de Cristo Jesús fue derramada allí en la cruz del Calvario. La tierra no era digna de recibir la sangre del Cordero, aleluya. Oh santo, con eso fue que Dios nos compró. Cuando te den ganas de descarriarte, mejor di, con lo que Dios hizo por mí en la cruz de Calvario, y yo le voy a dar la espalda a Dios por eso. Gloria al Señor, aleluya. Si alguien no te habló, amén, sigue para adelante. Si te criticaron, sigue para adelante. Si la gente te critica y habla de ti, sigue para adelante, que lo que Cristo hizo por ti es más grande y vale más que lo que alguien puede hacer. Antes en el mundo éramos guapísimos. Yo no sé si tú eras guapo en el mundo, papá. Ay, mi madre, gracias a Dios. El diablo se puso contento cuando tú te convertiste al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Sí, hay gente que en el mundo eran guapísimos y la gente le tenía miedo, y ahora vienen a los pies de Cristo y por cualquier cosita se enojan, se enchisman, se quedan en la casa encerrados, no vienen a la iglesia. Usa esa misma guapería para meterle mano al diablo. Usa esa misma valentía para guerrear en contra de los demonios. Amén, llénate de Dios y usa esa valentía. Por eso es que yo siempre he admirado a el evangelista Jorge Rasky. Mucha gente lo critican, pero Jorge Rasky, siendo el loco que era, un loco desenfrenado en el mundo, era revolucionario, era pandillero, gloria al Señor, traficaba con armas, pero cuando Cristo lo transformó, esa misma guapería que tenía en el mundo, la usaba para Dios y no le tenía miedo a nadie, aleluya, y lo amenazaron de muerte, que sé yo cuántas veces, y no andaba con guardaespaldas ni con nada, aleluya. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios en su vida, aleluya, y el que anda con Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie. Una vez fue a El Salvador a predicar ese hombre y se montó en un taxi y por casualidad él mismo le preguntó al taxista, ¿tú conoces un evangelista que se llama Jorge Rasky? Y el evangelista no sabía, y el chofer no sabía que Jorge Rasky estaba sentado al lado de él, y le dijo, sí, ese hombre vino hace unos años atrás cuando la guerrilla estaba en todo su apogeo en El Salvador. Y aquel hombre dijo, ese hombre era un predicador, pero era un loco. Amén, lo amenazaron con bombas, lo amenazaron con de todo. Y él dijo, y él andaba sin cubrirse, sin taparse, sin nada así por la calle. Y cuando predicó, dice el hombre que cuando predicó, hasta el presidente cerraron, el gobierno, cerraron la barra, cerraron todo. Y se quedaron a escuchar palabras de Dios. ¿Por qué? Porque había un hombre que estaba usando la valentía que tenía en el mundo para la honra y la gloria de Dios. Aleluya, y Dios respalda a su hombre. Dios respalda a las mujeres que dicen, Señor, tú estás conmigo en esta hora. No como los predicadores hoy en día que necesitan guardaespaldas. Alaba, como dice el pastor Orlando, gloria a Jesús. Se me va a pegar eso a mí, gloria al Señor. Gente con guardaespaldas y con, como dicen en inglés, con un entourage. Y nadie puede tocarlo. Y tienen que, gloria al Señor, aleluya. Amén. Nosotros no necesitamos guardaespaldas, tenemos que ser sabios, pero no necesitamos nada de eso, aleluya. Y el día que Dios te llame, gloria al, si tú te mueres sin antes Dios cumplir su propósito contigo, te tiene que resucitar en la funeraria. Amén, porque no ha cumplido todavía.
Oiga bien, hermano. Oiga bien cómo dice. Hoy Dios, punto número 5. Dios preguntó: ¿dónde estás tú? Porque, oiga bien, porque sabía que la intimidad del hombre se había fracturado. Cuando usted le falla a Dios, lo primero que se fractura es esa relación íntima que usted sentía con Él. Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron para esconderse. ¿No es eso lo primero que el hombre hace cuando comete una falta? Si es mundano, se esconde. Y si es cristiano, lo primero que hace muchos cristianos cuando cometen una falta, en vez de correr hacia la iglesia, en vez de correr hacia el altar, amén, y confesar y pedirle al Señor que perdone, lo primero que hacen es que se quedan en sus casas. Y muchos te dicen: cuando yo me arregle, yo regreso a la iglesia. Y yo le digo: nunca vas a regresar, porque usted y yo somos tan incapaces, usted y yo somos tan inútiles que ni siquiera eso podemos hacer, cambiar por nuestras propias cuentas. Es el poder transformador del Cristo de la gloria que se mete dentro del hombre y lo transforma y lo pone en una condición que ni él mismo se conoce. Dios andaba casualmente por el jardín con el hombre, pero ellos se escondieron y ya no disfrutaban de una relación íntima con Dios. Dios desea tener una relación íntima con el hombre. Es eso lo que Dios desea con nosotros. Es eso lo que Dios desea de ti y de mí. Poder pasarse la vida con nosotros. Que yo me levante por la mañana y diga: buenos días, Jesús. Que cuando yo me cueste diga: Señor, aquí estoy. Que por el día yo ande con el Señor, yo te amo. Que mientras yo estoy trabajando, que yo pueda decir: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, yo te necesito. Tener una relación íntima con Él. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Él? Intimidad a través de la palabra. Hay personas que andan corriendo detrás de todos los evangelistas. Y si son profetas, más todavía, porque todo el mundo quiere una palabra. Y están como la vieja que se le perdieron los espejuelos y los encontró a los 6 meses dentro de la Biblia. Nunca abren la Biblia y quieren que Dios le hable. Porque cuando yo oro, yo estoy hablando con Dios, pero cuando yo leo la palabra, es Dios que me está hablando a mí. Oh, mi alma te adora en esta hora, Señor. Y es eso lo que el diablo y los demonios no quieren que tú hagas. Ellos no quieren que tú te sumerjas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un espejo para tu alma. La palabra de Dios te dice que si tú eres un adúltero, tú te vistas que no vas. La palabra de Dios te dice que si eres un fornicario, estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. La palabra de Dios dice que tienes que arrepentirte. La palabra de Dios te dice que los mentirosos y los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Intimidad a través de la oración. Yo quiero decirte en esta hora que como están las cosas hoy en día, hermano, si usted no tiene una vida de oración, usted es una bomba de tiempo. Usted es, como dicen en inglés, you are an accident waiting to happen. Eres un accidente a punto de acontecer, porque el diablo no respeta ni le tiene miedo al que predica. Él no le tiene miedo al que trabaja mucho en la obra. Él le tiene miedo a uno que vive escondido en su recámara buscando la presencia de Dios. Usted puede trabajar mucho en la obra
Y usted se lo puede preguntar a muchos cristianos fervientes que hoy en día están en la calle. Usted le pregunta, ¿qué te pasó? Lo primero que te van a decir es, fallé en la oración, dejé de orar. Dejé de orar. Es esa la fortaleza del hombre. Tenemos que hablar con Él día a día. Intimidad con Dios a través de la confianza en Él. Levantarse por las mañanas y decir, Señor, hoy nuevamente yo voy a confiar en ti. Salmo 73, 28, mire cómo dice, para mí el bien es estar cerca de Dios. El salmista no le importaba nada más. Para él el bien, lo más que le gustaba, el privilegio, amén, aleluya, el beneficio era estar cerca de Dios. Mire cómo dice, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Refugiado. De la única forma que usted y yo podemos hablar de Jesús y de Dios a otras personas es que usted y yo nos refugiemos en Él. Que amén, que lo probemos a Él, que lo sintamos a Él, que tengamos una relación íntima con Él y luego tendremos que compartir con la humanidad. Hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? En tu enfermedad, Él te pregunta, ¿dónde estás tú? Porque Él desea sanarte. En tu angustia, Él te pregunta, ¿dónde estás tú para darte el gozo que tanto necesitas? Él te pregunta, ¿dónde estás tú en tu dolor para darte alivio? Él te pregunta, ¿dónde estás tú en tus dilemas para darte la solución? Él te pregunta a ti, ¿dónde estás tú en tus pruebas para darte la victoria? Él te pregunta, ¿dónde estás tú en tu vida alejada de Él? Porque Él quiere salvarte, Él quiere perdonar tus pecados y darte vida eterna en esta hora. Él pregunta hoy, ¿dónde estás tú? Un guitarrista callejero allá en el país de España que acostumbraba a tocar la guitarra en las calles y él solía burlarse de Dios y de los creyentes. Y un día llegó una mujer y aquella mujer le pidió que le tocara una canción cristiana antigua que él conocía. Y mientras él tocaba aquel himno, dice él que sintió una paz enorme, amén, que desbordó su vida. Luego dice aquel guitarrista callejero que buscó a aquella mujer por todos lados y nunca la pudo encontrar. Y dijo él luego en su testimonio, no sé si fue un ángel o una persona, pero en ese momento yo supe que Dios llevaba tiempo buscándome. Ezequiel 34:11, mire cómo dice, así dice el Señor Dios, yo mismo me encargaré de buscar, oh mi alma te alaba en esta hora, Señor. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Yo quiero decirte en esta hora que Dios te busca, iglesia, para bendecirte, para darte la protección, para darte la victoria, para usarte de una forma especial. Dios te dice hoy, ¿dónde tú estás? Hoy Dios pregunta, ¿dónde estás tú con tu vida de oración? Hoy Dios pregunta, ¿dónde estás tú con tu vida íntima con Él? Dios te pregunta en esta hora. Oiga bien, hermano, ¿cuántos pueden aplaudir al Señor? Gloria al Señor. Pronto, hermano, puede ser de aquí a 30 segundos. No se sabe. Puede ser 50 años más. Yo siempre la gente dice,
ustedes llevan años predicando que Cristo viene y no viene nada. Y yo le digo, sí, pero tú vas a durar ¿cuánto? 50, 60, 70 años. Si es que llegas a esa edad, porque te puedes morir aquí a 5 segundos. Y cuando tú te encuentres delante de Dios, porque si Él no viene, tú vas a ir. ¿Y qué tú le vas a decir? ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Pero pronto, iglesia, oiga bien, pronto ya Dios va a ser el último llamado. Y va a decir, iglesia, y va a preguntar, mi pueblo, ¿dónde estás tú? Con voz de trompetas y voz de gloria. Y va a decir, y lo harás con una voz de poder. Y va a decir, iglesia, ¿dónde estás tú? Vengo a buscarte. Y nos vamos con Cristo en los aires volando para arriba, aleluya. Y no habrá nada que pueda detenernos. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 4:16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Jesús. Con voz de mando. Va a decir con voz de trompeta, mi iglesia, vine a buscarte. ¿Dónde estás tú en esta hora? Y usted va a escuchar esa voz. Es la pregunta que te hago en esta hora. Mi alma te bendice, Señor, en esta hora. Yo hablaba con un sobrino por el teléfono ayer. Y le dije, si te acuestas a dormir y no amanece mañana, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿En el infierno o en la gloria? Y nosotros vamos a escuchar esa voz. Cuando yo paso por el cementerio de Alpine, allá en Amboy Avenue, en Perth Amboy, y yo veo todas esas tumbas que dicen rest in peace, descansa en paz, descansa en paz. Nada más son tumbas, nada más, hermano. Mucha de esa gente están ardiendo en candela ahora mismo. Mucha de esa gente están en un lugar que dice la Biblia, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y dice la palabra, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Oh, hay esperanza, hay esperanza. Manténgase fiel en esta hora, iglesia. No se eche ni para el lado ni para la izquierda. Mantenga los ojos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, que pronto Él viene a buscarnos y va a decir, iglesia, ¿dónde tú estás? Vine a buscar. Se acabó el sufrimiento, se acabó la prueba, se acabó el dolor, se acabó todo, y nos vamos a morar con Cristo, a caminar calles de oro y mal de cristales por toda la eternidad. Si fallaste, Dios pregunta por ti porque quiere perdonarte. Dios pregunta por ti. Si tú le fallaste, Él pregunta por ti. Dios pregunta por ti porque desea oír una confesión. Dios pregunta por ti porque te ama. Dios pregunta por ti. Oiga bien, Dios preguntó por Adán y Eva después que pecaron en el jardín. Dios preguntó por Agar cuando huía de sus problemas. Dios preguntó por David cuando le falló horriblemente. Dios buscó a Pedro después de haber maldecido y negado y darle la espalda a Jesús. Jesús se apareció en la orilla del mar y dijo, Pedro, ¿dónde estás tú? Dios buscó a Pablo en el camino de Damasco. Y Dios hoy pregunta por ti para darte el socorro, para darte la ayuda y el perdón que tanto necesitas. Hoy Dios pregunta por ti. Y Dios
pregunta por la iglesia hoy en día y le dice: ¿dónde estás tú? Porque en estos últimos días Dios quiere usar la iglesia como nunca antes. Nosotros no fuimos hechos para venir y encerrarnos aquí martes, jueves y domingo y hablar lenguas nada más y cantar. No, Él nos llamó a trastornar un mundo que está perdido. Él nos llamó a cambiar las almas. Amén, aleluya. Lo único que tenemos que hacer: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, úsame como tú quieras, Señor, aleluya. Y nosotros somos un ejército que sale con autoridad a las calles y los demonios tiemblan y los demonios se echan para un lado. ¿Por qué? Porque hay un pueblo ungido de Dios, que Dios la ha ungido para un tiempo como este. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? Soli Deo Gloria. Si habrá alguien aquí en esta hora que dice: ese mensaje que se predicó allí era para mí. Si habrá alguien que está aquí en esta tarde y dice: yo estoy aquí hoy porque Dios anda preguntando por mí. Si habrá alguien en esta hora que dice: yo no estoy bien con Dios, yo sé que yo puedo mejorar, yo sé que mi relación íntima últimamente me he preocupado por, tal vez por la casa y por los niños y por el trabajo. Dios te dice en esta hora: ¿dónde estás tú? Si hay alguien que desea la oración, el altar está abierto. Pero quiero hacer 2 llamados rápidos, no quiero tomar mucho tiempo. Si tú no conoces a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, yo te hago la pregunta, o mejor dicho, Dios pregunta por ti en esta hora y te dice: ¿dónde estás tú? Si habrá alguien que quiere entregarle su vida al Señor hoy, dice: yo quiero comenzar a tener una relación con el Señor. Lo único que tiene que hacer es levantar la mano y venir aquí y oramos contigo. Si habrá alguien, la iglesia de pies, por favor, la iglesia de pies. Si habrá alguien que dice: yo necesito a ese Jesús que tanto pregunta por mí hoy. Si habrá alguien, si usted necesita oración en esta hora, iglesia, queremos orar por ti. Tal vez necesitas afirmarte un poquito más en el Señor. Tal vez tú sabes que tú puedes darle más al Señor. El altar está abierto en esta hora. Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás tú? Él quiere bendecirte, quiere perdonarte, quiere fortalecer tu vida. Que Dios le bendiga, hermano, y gracias por su atención.